uno de ellos para diferenciarlos bien. El RCU es el crecimiento fetal inferior a lo que viene a ser el percentil 10 para su edad gestacional, pero aparte de esto está agregado un compromiso fetal que tiene este paciente, que puede ser una normalidad de la circulación del feto, la disminución del líquido amniótico o alteraciones en su prueba de voluntad fetal. Ahora, el peso que está por debajo del percentil 3 para la edad gestacional ya es para dar diagnóstico definitivo. Y hay algunos autores que toman lo que es la circunferencia abdominal como un punto de 2.5 para que debajo de 2.5 de circunferencia abdominal estamos haciendo el diagnóstico de RCU. Pero a diferencia de esto, el pequeño para la edad gestacional también se encuentra dentro del percentil 3 y el percentil 10, pero este paciente tiene sus valoraciones normales, su ecografía va a ser normal, sus pruebas de bienestar fetal son normales y mantiene lo que es el carril de crecimiento en sus controles ecográficos. Siguiente, por favor. Y acá es donde vemos, ¿no?, los cuadros de crecimiento donde analizamos lo que son los percentiles. Utilizamos generalmente la tabla de descenso, pero también hay curvas de crecimiento para distintas partes del recién nacido. En este caso también pusimos como muestra acá el perímetro cefálico en cuanto a los percentiles. Ahora, ¿cuál es la etiología de los pacientes con RCU? Tenemos tres causas principales: las causas fetales, las causas placentarias y las causas maternas. Esto lo vamos a explicar más detalladamente. Dentro de las causas fetales tenemos cuatro principalmente. Lo que son las anomalías cromosómicas. Generalmente los pacientes que presentan trisomía, tanto la 21, 18 y la 13, están más predispuestos a hacer una restricción de crecimiento. También aquellos pacientes que tienen síndrome de Turner, pero esto asociado a lo que vienen a ser los polidramnios. Otra causa son las malformaciones congénitas y también las infecciones. Dentro de las infecciones vamos a ver que el 5% de todos los pacientes están afectados por lo que es el TOS y llegan a hacer una restricción de su crecimiento de manera severa. Ahora, en caso de gestaciones múltiples, también es una causa fetal para que haya una restricción de crecimiento en un porcentaje de 20%. En la ecografía, cuando vemos causas fetales, lo que vamos a identificar principalmente son calcificaciones a nivel cerebral. Estos pacientes van a presentar microcefalia asociado o junto o separado con lo que son ventriculomegalias. En las ecografías vamos a identificar que presentan calcificaciones a nivel hepático, van a ser malformaciones cardíacas y hidrofetal, pero de característica no inmune. Y en cuanto a las causas placentarias, son dos principalmente: la insuficiencia de la placenta y las patologías asociadas al cordón umbilical. En lo que son insuficiencias placentarias, vamos a ver que acá encontramos lo que es la presentación tardía, las ausencias de malformaciones fetales, fetos asimétricos que generalmente tienen características de estar adelgazados, que están asociados o no a lo que vienen a ser los oligohidramios, el aumento de la resistencia, lo que es el Doppler de la arteria uterina, y como segunda causa placentaria, las patologías del cordón umbilical. Y en causas maternas tenemos todas aquellas causas por las que cursan la madre, ¿no? Debería evitar generalmente el tabaquismo, el alcoholismo, los tóxicos, la desnutrición, las malformaciones uterinas son causas también principales para que haga restricción de ese crecimiento. Ya vamos a pasar a la clasificación según las proporciones. Vamos a tomar como punto de corte las 32 semanas, que no es específico para todas las bibliografías, ya que algunas toman como punto de referencia 34 semanas o 28 semanas. Entonces, hablando de RCU, según su proporción, va a haber dos tipos. El tipo 1 que va a ser simétrico o proporcionado y el tipo 2 que va a ser asimétrico o desproporcionado. Y algunos autores hablan de un tipo 3 que se le denomina mixto, que tiene una etiología más frecuente asociada a desnutrición materna, drogadicción o tóxicos como el alcohol. Pero los más comunes es el tipo 1, el simétrico y el tipo 2. El tipo 1, valga la redundancia, se va a presentar antes de las 32 semanas con una afectación precoz. Su frecuencia es del 20%, no es tan frecuente. Va a haber alteraciones en parámetros biométricos, tres principalmente: el perímetro cefálico, la longitud del fémur y la circunferencia abdominal. Los tres van a estar disminuidos
disminuidos, por eso es que se le denomina asimétrico, ¿no? Y la etiología a la que va a estar como más asociada va a ser las cromosomopatías y en este caso las infecciones de TORCH, en especial el citomegalovirus. En el tipo 2, la afectación va a ser tardía, posterior a las 32 semanas, de más alta frecuencia, de 80% aproximadamente, con la alteración de parámetros biométricos asimétricos, es decir, por ejemplo, el perímetro cefálico y la longitud del fémur van a estar normales, pero la circunferencia abdominal sí va a estar disminuida. Y la etiología va a estar más asociado a insuficiencia placentaria, que conlleva pues, una preeclampsia. También hay otras clasificaciones, por ejemplo, según su severidad, que se va a clasificar en 3, leve, que es del percentil 5 al 10, moderado, que es de un percentil 3 al 5, y severo, que es menor del percentil 3, como ya lo habían mencionado. Y según su aparición también, va a ser precoz o temprana. La precoz va a ser de mayor gravedad, va a ser asociada, como ya les mencionaba, a una función placentaria anormal, y por ello un deterioro fetal más temprano. Y también va a ser asociado con un parto prematuro y un riesgo elevado, tanto de preeclampsia como mortalidad perinatal. El tardío, posterior a las 32 semanas, va a ser más frecuente, se asocia con menor riesgo de mortalidad y hay afectación del desarrollo neurológico. Bueno, para el diagnóstico vamos a tomar dos parámetros. El clínico, que va a ser, que bueno, todos lo vamos a poder hacer por la edad gestacional, por el tiempo de amenorrea o ya sea por la biométrica ecográfica del primer trimestre, que en este caso mide la longitud cráneo-caudal para evaluar en qué edad gestacional se encuentra. Pero no siempre tenemos esta ecografía del primer trimestre. Entonces, la altura uterina va a estar disminuida para la edad gestacional, menor de 3 a 4 centímetros para la edad gestacional que debería de presentar. Más o menos este diagnóstico o evaluar el riesgo para un RCIU se debe de hacer en un embarazo posterior de las 24 semanas. Al tener la probabilidad de un RCIU o un feto pequeño para la edad gestacional, se le realiza recién una ecografía en donde se evalúa principalmente la circunferencia abdominal, que va a ser el marcador más sensible, y el oligohidramnios, que va a ser el marcador más específico. Y este también va a evaluar el peso fetal estimado, que va a ser bastante importante para el diagnóstico como tal, que va a ser una fórmula que va a incorporar medidas como el diámetro biparietal, circunferencia de la cabeza, circunferencia abdominal y longitud del fémur. Esta fórmula es la fórmula de Hadlock, que es estadounidense, si mal no recuerdo, que es esta. Y básicamente el tercer punto va a ser la comparación de cuánto está creciendo o cuánto está su peso estimado, su peso fetal estimado del feto, y determinar el percentil correspondiente a la edad. Pero para esto, como ya lo mencionaron en las anteriores diapositivas, hay curvas, y estas curvas son específicas para una población, es decir, no se puede usar la misma que Estados Unidos o la misma que Alemania. Tenemos que usar una estandarizada que más o menos en el 2007 sacó el MINSA, y la más actualizada sería la de Chile. Bueno, para confirmar que es un RCIU y que no es un pequeño para la edad gestacional, se realiza el Doppler o la velocimetría por Doppler. Este es un parámetro que evalúa el pronóstico y el grado de insuficiencia placentaria. Se evalúa 3 arterias: la arteria umbilical, la arteria cerebral media y el ductus venoso, como lo había mencionado. En esta, la arteria umbilical va a evaluar la hipoxia, es decir, si existe o no para el feto. Un diagnóstico certero va a determinar un flujo disminuido, un índice de pulsatilidad mayor del percentil 95, que es inversamente proporcional. Es decir, hay más hipoxia cuando este percentil crece. El Doppler de la arteria cerebral media,
evalúa la redistribución hemodinámica, es decir, si hay hipoxia, el corazón va a irrigar más o va a redistribuir más sangre al cerebro, es decir, va a llegar más flujo. Entonces, un diagnóstico se evalúa con un aumento del flujo en la arteria cerebral media y un índice de pulsatividad menor del percentil 95. Y en el ductus venoso se corrobora el diagnóstico con un flujo diastólico ausente o reverso, que va a ser de mal pronóstico porque va a estar cercano al óbito fetal. Estos son algunos criterios diagnósticos de acuerdo a la circunferencia abdominal, al peso fetal estimado, que ya lo menciona, no también temprano, tardío, menor del percentil 10 para la edad gestacional, y por ejemplo el índice de pulsatividad según el percentil 95 de la arteria uterina o de la arteria umbilical y de la arteria uterina. Siguiente. Solamente acá se puede ver cómo se tiene que poner en un ángulo de 0 grados para que se pueda evaluar correctamente la velocimetría de la arteria umbilical en este caso. De igual forma, en la arteria cerebral media, y finalmente del ductus venoso. Básicamente son formas de cómo el transductor tiene que ir para que se le pueda medir correctamente la velocimetría del flujo de estas arterias y del ductus venoso básicamente. El diagnóstico etiológico lo vamos a ver reflejado en este diagrama. Cuando hay un peso fetal estimado menor del percentil 10, se evalúa la historia clínica de la materna obstétrica, la morfología y el volumen de líquido amniótico en este caso. Si hay una malformación fetal o hay polidramnios, va a haber un RCU por causa fetal y va a requerir un diagnóstico más preciso, probablemente genético. En este caso, si hay una morfología normal, hay oligohidramnios o está normal, se le realiza el Doppler o la velocimetría Doppler para evaluar su causa. Si este sale normal, se debe de repetir el peso fetal estimado y el Doppler en 14 días para ver la variación. No se puede repetir antes de este tiempo porque no habría mucho cambio. Si se confirma que el peso estimado fetal es menor del percentil 10 y el Doppler está normal, este bebé va a ser un pequeño para la edad gestacional y es fisiológico, o sea, está sano, solamente requiere un manejo conservador. A diferencia de que se encuentre un Doppler alterado, ahí sí es un RCU por insuficiencia placentaria y va a requerir un manejo intensivo o más cuidadoso. La evolución por el Doppler va a clasificar el RCU en 4 estadios. El primero va a ser por insuficiencia placentaria leve y su control debe ser una vez cada semana y se propone la fecha de parto para la semana 37 y puede ser por vía vaginal. Los otros 3 sí o sí van a terminar en cesárea. El segundo grado es de insuficiencia placentaria severa y el control se hace cada 2 veces por semana y se propone finalizar el embarazo a las 34 semanas habiendo hecho una maduración pulmonar previa. El tercer estadiaje es de baja sospecha de acidosis fetal. El control se le hace cada 24 horas. Se propone terminar la gestación en la 30ª semana con cesárea
Y lo último, pues es la más grave, donde hay una alta sospecha de acidosis fetal. El control es más frecuente, cada 12 horas. Se propone terminar la gestación a las 26 semanas. Y estos son criterios de acuerdo al tipo, ¿no? Y que más o menos reflejan la tabla de Morado. El manejo como tal va a ser una corrección de factores predisponentes en el caso hubiera, por ejemplo, los factores maternos, por ejemplo, fumar, tóxicos, drogadicción, etcétera, esas cosas que son prevenibles, se debe de mejorar. La evaluación sería en la unidad fetoplacentaria, la evaluación sería también del crecimiento fetal, la evaluación de la interrupción del parto y la vía del parto, y el manejo intraparto asociado a una neuroprotección con sulfato de magnesio. Va a ahondar más. A ver, hasta acá, que se olvide alguna pregunta. A ver, regresa. No. Despacio, pues, chiquito. A ver, acá aprovechemos esta diapositiva. A ver, ¿alguna pregunta de esto? ¿Ninguna pregunta? ¿Quién ha expuesto eso? Yo. ¿Cómo te llamas? Alexandra. Alexandra, además de Cusco, ¿qué parte conoce? Paruro. Paruro. Entonces, Alexandra va a hacer su serú en, más abajo de Paruro hay un pueblito, Miscapata. ¿Cómo se llama? No conoce. Más abajo hay un pueblito, Miscapata, parece. Está en Miscapata. ¿Cuándo clínicamente haces diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino? Clínicamente. Con una disminución de la altura uterina para la gestación. Con una disminución. ¿Qué significa? Ahí dice, altura uterina disminuida para la edad gestacional. No es una disminución, no es que estaba acá y después baja, no. Entonces, altura uterina menor a la edad gestacional, menor a la edad gestacional. Ahí dice, menos de 3-4 centímetros para la edad gestacional, pensar, sospechar, pero ¿cómo saber, tú Vázquez, cómo saber que la altura uterina está pues 3-4 centímetros menos a la edad gestacional? ¿Cómo saber? Porque es como nosotros, ¿no? Acá el muchacho tendrá unos 70, por decir. Vázquez unos 50, bien difuso, ¿no? Entonces, ¿cuándo sospechar? Sospecha clínica. ¿Cuándo sospechar en una restricción de crecimiento intrauterino clínicamente en los pueblos? En los pueblos no voy a tener ecografía. Cuando tenga una altura uterina, lógicamente estamos hablando de embarazo a término, 30 centímetros o menos de esta. Porque normalmente la altura uterina en un embarazo normal a término va de 31 a 35. Entonces, si tengo menos de 31, tiene que llamarme la atención. Una de las patologías en que pensar será por restricción de crecimiento intrauterino. Y cuanto más restricción tiene, generalmente se asocia con oligohidratos. Entonces, restricción más oligohidratos, la altura uterina se alejará más todavía de la altura uterina mínimo, que sería 31 centímetros. Se alejaría más todavía. Lógicamente, menos de 31 no necesariamente restricción. Puede tener peso adecuado, ideal, pero si tiene oligo,
también voy a tener altura uterina menor de 31. Por lo tanto, pensar en restricción por debajo de 31, pero además de pensar en restricción, debo de pensar en lo que es oligohidramnios con feto normal, peso normal, oligohidramnios. ¿En qué más? Edad gestacional menor a lo que la gestante nos está indicando y nosotros hemos sacado por fecha de última menstruación. También pensar en ello. Bueno, entonces, ¿cuándo voy a sospechar? Cuando tengo altura uterina menor de 31 centímetros. Ahora, el diagnóstico se mejorará ya haciendo una ecografía. Por lo tanto, a través de una ecografía voy a determinar el percentil. Entonces, cuando uno habla de percentil, habla percentil de, en general, menor de 10. Pero menor de 10 se agrupa en 3 subgrupos. Percentil de 5 a 10, percentil de 3 a 5 y percentil menor de 3. En el percentil menor o percentil entre 5 y 10, en este grupo vamos a encontrar fetos que tienen realmente restricción de crecimiento intrauterino, pero más vamos a encontrar fetos con peso adecuado para la edad gestacional, pero que es influenciado por una serie de factores. Si la señora, la mujer, tiene 1,40, 1,30, 1,20, el esposo 1,30, 1,20, no voy a esperar tener un feto macrosómico, ¿no es cierto? Entonces, un peso fetal pequeño para la edad gestacional, influenciado por factores maternos o maternos. Entonces, el mayor porcentaje se encuentra acá, percentil 5, 10. Lógicamente, si encuentro un ponderado fetal entre el percentil 3, 5, ya es restricción de crecimiento. Acá ya no están los pequeños para la edad gestacional, ya no está, ya es restricción de crecimiento intrauterino. Y por debajo de 3 ya están los fetos con restricción de crecimiento severos, en la que en algún momento se va a morir. Hay una diapositiva. Bueno, cuando uno hace ecografía, se supone primero sospechamos en restricción de crecimiento clínicamente. El segundo paso, hacer una ecografía. La idea de la ecografía es determinar el peso. Y secundariamente, grado de maduración placentaria y el volumen de líquido amniótico. Para determinar el peso, ahí está creo. Para determinar el peso, o cuando uno hace ecografía, tomamos 4 datos. Uno es el DBP. Esto es el DBP. Segundo, circunferencia cefálica. Tercero, circunferencia abdominal. Cuarto, longitud femoral. Si yo quiero determinar el peso, sí o sí debo de introducir a la computadora, a la computadora del ecógrafo, la circunferencia abdominal. Puedo introducir el DBP, circunferencia cefálica, longitud del fémur y no circunferencia abdominal. No vamos a determinar el ponderado. Entonces, tengo sospecha clínica, hago ecografía
en la ecografía importante de circunferencia abdominal para determinar el peso si a través de ecografía digo que el feto está por debajo del percentil 10, yo de alguna manera estaría tranquilo si ese ponderado fetal está entre 5 y el 10. ¿Por qué? Porque tengo que averiguar cuánto mide la señora, cuánto mide el esposo. Bueno, la constitución es flaquito, es gruesito, porque no es igual la circunferencia abdominal de un delgadito con un gruesito, pues, ¿no es cierto? Entonces, tengo que investigar. Por ahí no me preocuparía, porque tengo alta probabilidad de que pueda ser pequeño para la edad gestacional. Pero por debajo de 5, ya tengo que preocupar. Y esta es la razón por la que cuando uno habla de restricción, simétrico o asimétrico, simétrico cuando está alterado los 4 valores que determinamos ecográficamente, DBP, circunferencia cefálica, abdominal, longitud, o sea, todos están alterados. Pero si hablamos de restricción tipo 2 o tardío, ¿qué ha mencionado? Que está alterado la función placentaria. Está alterado solo la circunferencia abdominal. Solo la circunferencia abdominal. Y no está alterado la longitud del fémur, el DBP y la circunferencia. La pregunta será, Manja, ¿por qué no estará alterado DBP, circunferencia y longitud? ¿Por qué será? Crecimiento ¿Por óseo. qué no esos datos y por qué sí esto? Crecimiento óseo. ¿Por qué creen? Por la fecha. La fecha. Puede ser, no creo, no me convence. ¿Por qué será? Porque mientras pasa más ¿Cómo? al inicio ¿Por qué crece. será? Luego- A ver, un ejemplo para que entiendan. Yo estoy en Cesaca, ¿no es cierto? Gordito. ¿Qué pasa si desde hoy día no como? O como poquísimo. ¿Se va a alterarse esto que es hueso? ¿O solo esto voy a empezar a bajar? Solo nada más la barriga. Igual pasa pues en restricción de crecimiento. Lo que ya se desarrolló, estamos hablando de hueso ya no se va a achicarse. Ya no se va a achicarse. ¿Qué se afecta? Bioquímica. Se va a afectarse pues lo que es la grasa. El niño va a empezar a vivir gracias a lo que acumuló hasta ese momento. ¿Qué acumuló hasta ese momento? Lo que es grasa y el hígado. El hígado. De ahí que hay un término, no sé si van a poner ahí, no sé. En caso de restricción de crecimiento intrauterino, hay un término que se llama fenómeno de centralización. Fenómeno de centralización. ¿Qué significa? A medida que la placenta se va alterando, más, por lo tanto, menos pasaje de sangre de la madre al feto, el feto va a priorizar automáticamente dando sangre a ciertos órganos importantes para supervivir. ¿Cuáles son esos órganos importantes? Cerebro, corazón, glándula suprarrenal. A expensas de los huesos, intestino, grasa, piel. Por eso que hace pues Doppler de la arteria cerebral media. Doppler de la arteria cerebral media. Entonces, cuando uno habla de restricción tipo 2, no se va a alterarse longitud femoral, DBP, circunferencia cefálica, pero sí se va a alterarse circunferencia abdominal. ¿Por qué? Porque el hígado empieza a reducirse.
La grasa de acá reducirse. Por lo tanto, el diámetro tiene que disminuir o reducirse, el diámetro. Entonces, estos pacientes en realidad tienen mejor pronóstico comparando con lo otro, ¿no? Entonces, por ahí dice perímetro cefálico, ya, a ver, ¿qué más estaba viendo? Claro, tipo 1 pues son las que se presentan tempranamente, ¿no? Y tempranamente las infecciones o las cromosomopatías. Citomegalovirus, antes también rubiola, pero ahora ya no se ve mucha rubiola como se ve ya. Entonces queda raras veces que se presenta por citomegalovirus, ¿no? A ver, avanza hasta tu... a ver, ¿qué más podemos decir acá? Mayor gravedad, claro, porque los que presentan restricción después del 32 ya están desarrollados. ¿Sí? Ya están desarrollados. Detectamos, podemos sacar fácilmente y por lo tanto va a supervivir, no va a haber muchas lesiones neurológicas comparando con nosotros, ¿no? A ver, avanza. Ya eso hemos visto. Avanza. Hay un fluxograma que has pasado. Lo último que has pasado, ahí está, eso de acá. Por ejemplo, pequeño, por ahí me llamó la atención. Ponderado fetal esperado o peso fetal esperado. Peso fetal esperado. Menor de 10, percentil menor de 10, Doppler normal, lógicamente tiene que ser pequeño para la gestación. Ahora, pero cuando dicen menor de 10, está agarrando también 1, percentil 2, percentil 3. Ahí sí ya no. Salvo que tenga pues 2 Dopplers en la que ambos estén normales, ahí sí. Pero si tengo solo un Doppler, no me valora mucho. Para eso existe ya la clasificación que has puesto, ¿no? Entre 5, 10, entre 3 y 5 y menos de 3. Entonces, ahí lo que quiere decir es, si yo tengo un percentil, un ponderado peso fetal debajo del percentil 10, pero que abarca hasta 5 a 10, ahí es pequeño para la edad gestacional, si el Doppler está normal. Pero puedo tener un peso ponderado fetal entre 5 y 10, pero el Doppler está alterado. Ahí sí es restricción de crecimiento. Ahí es restricción, ¿no? A ver, avance. Bueno, eso es ya prácticamente para terminar el embarazo. Manejo causa placentaria. Lógicamente, hay causas placentarias, más bien se llama factores modificables y factores no modificables. Por ejemplo, ¿qué factor modificable será? Lo que mencionaba del tabaco, ¿cierto? El tabaco, sí, pues hoy a la señora le digo, deja de fumar, pues, ¿no? Lo estás fregando a tu niño. Ya, eso se puede modificar. Si yo tengo una hipertensa crónica, también lo puedo modificar dándole antihipertensivos. Puedo, pero será hasta cierto nivel. Si es una hipertensión, a pesar de antihipertensivos, el ponderado no mejora, lógicamente estamos frente a una restricción y debo determinar el embarazo. Las infecciones sí se pueden controlar, las infecciones bacterianas, parasitarias, lo podemos controlar. Una de las causas de restricción de crecimiento será pues infecciones urinarias asintomáticas o la cistitis no tratadas o la fiebre malta. La fiebre malta es una infección crónica. Eso es tratable. Entonces, trato una bacteriuria asintomática, el ponderado fetal va a empezar a mejorar. Trato una cistitis, se controla la infección, el ponderado fetal va a empezar
a mejorar. Igual en caso de fiebre tifoidea, en caso de fiebre malta, igual pasa en paludismo, igual va a empezar a mejorar. Pero hay cosas como citomegalovirus, virus que no se puede tratar. Una preeclámptica tampoco se puede tratar. En caso de preeclampsia se supone hay que terminar con el embarazo nada más. Entonces hay cosas que podemos controlarlo, por lo tanto son factores controlables, y casos o causas de restricción que no podemos, muchas veces desconocido. En esos casos utilizamos el Doppler y determinar más o menos hasta qué edad gestacional podemos avanzar. Lo ideal será pues pasar 34 semanas. Lo ideal es eso, ¿no? Llegar a superar 34 semanas. A ver, siguiente. Eso de sulfato, ¿quién quiere decir? A ver, regresa a manejo de perro. Ya. Lógicamente, si estoy, ¿hasta qué edad gestacional? Neuroprotección. 32. ¿Qué dicen? A ver, muchachos, ustedes. 34 semanas. Ya hemos hecho preeclampsia. Preeclampsia hemos hablado de eso. Neuroprotección. 32 semanas. 32 semanas. Y ahí les decía, sulfato de magnesio se utiliza para neuroprotección, prevenir eclampsia, controlar la eclampsia, antihipertensivos, todo eso les he dicho en la clase de teoría. 32 semanas. Antes de 32 semanas tengo que hacer neuroprotección si quiero terminar el embarazo. Después de 32 semanas ya no necesito, ¿no? A ver, sigamos, ahí quedamos, creo. Bueno, entonces vamos a ver que vamos a tener criterios de hospitalización. Como decía, en un peso por debajo del percentil 3 tendríamos un RCI severo, por ende tendríamos que hospitalizar al paciente, pero en algunas bibliografías se considera como el percentil menor a 5 como criterio de hospitalización. Ahora, si ya tenemos un peso por debajo del percentil 5 y también oligohidramias asociado a un Doppler umbilical alterado, es decir, con menor flujo, y también un Doppler venoso o de ductus venoso con flujo ausente o reverso, también ya podríamos hospitalizar al paciente. También en caso de que la insuficiencia placentaria esté asociada a otras patologías, principalmente patologías hipertensivas del embarazo como preeclampsia y síndrome de Gel. También cuando este RCIO está asociado a patologías maternas, ya sea lupus, diabetes gestacional. Y también cuando hay ausencia de crecimiento fetal en 2 exámenes consecutivos separados al menos por 2 semanas, también es un criterio de hospitalización. Entonces vamos a ver ahora algunos programas para la interrupción del embarazo. Vamos a tener entonces 3 grupos. Un grupo que va de RCIU con una edad gestacional de menos de 32 semanas, de 32 a 34 semanas, perdón, a 37 semanas y de más de 37 semanas. Vamos a empezar entonces con el RCIU a menos de 32 semanas. En este caso, como ustedes ven en el glucograma, el objetivo básicamente es prolongar el embarazo a más de 32 semanas. Al menos llegar hasta las 34 semanas. Entonces, cuando ya confirmamos una restricción del crecimiento fetal de causa placentaria, con un peso por debajo del percentil 10 y con disminución en la proteína. Entrando. Ya, entra nomás, entra. Ya, entra. Pasa. Ya, vamos a evaluar lo que es, vamos a realizar pruebas, principalmente Doppler arterial umbilical, vamos a evaluar también la arteria cerebral media y también el Doppler del ductus venoso. Esto por semana o a cada 2 semanas, y si no vemos cambios, también evaluamos lo que es la curva de crecimiento, y si aún tenemos algún cambio en esa curva de crecimiento, pues podemos prolongar el embarazo. Sin embargo, si ya encontramos un flujo diastólico ausente o flujo diastólico reverso, tenemos que preparar
interrumpir el embarazo. Y para esto, pues damos corticoides y después de 48 horas podríamos evaluar la interrupción del embarazo. Ahora sí, también tenemos un perfil biofísico fetal menor a 6 de 10, es decir, que haya ya un compromiso fetal agudo o asfixia fetal aguda en menor, en 4, 2 o 0 de 10, pues también debemos evaluar la interrupción de la cesárea, interrupción del embarazo. Ahora, en caso de que nosotros hayamos realizado pruebas no estresantes, test no estresante, también es indicación de interrupción del embarazo si hay desaceleraciones espontáneas y si hay pulsabilidad de la vena umbilical. En caso de embarazos de 32 a 37 semanas, la interrupción va a depender del resultado del Doppler umbilical y la curva de crecimiento. En este caso, vamos a también revisar Doppler de arteria umbilical, de arteria cerebral media y también del ductus venoso, pero de manera semanal. Si encontramos ya el flujo diastólico ausente o reverso y la paciente tiene más de 34 semanas, podemos ya interrumpir el embarazo. Sin embargo, si el embarazo todavía está de 32 a 34 semanas, pues nos preparamos, como les decía, con corticoides. Después de las 48 horas, interrumpimos el embarazo. Ahora, si la curva de crecimiento todavía, hay crecimiento, pues vamos a esperar hasta más de 37 semanas para interrumpir el embarazo. Y a más de 37 semanas se recomienda inducción, es decir, un parto por vía vaginal. Las complicaciones principalmente están asociadas a prematurez y por ende pues puede haber policitemia, hiperbilirubinemia, hipocalcemia, alteración inmunitaria, y esto va a condicionar aumento de la mortalidad, pero también, como les mencionaba, puede haber asfixia perinatal y hipoglicemia, que también está asociada a la prematurez. Para la prevención vamos a evitar los factores de riesgo. Un 45% de los RCIU están asociados a esos factores de riesgo, como son tabaquismo y obesidad. El tabaquismo aumenta del 35% el riesgo de padecer RCIU, por ende pues vamos a evitar. Este es un factor de riesgo que podemos evitar. La obesidad también aumenta 4 veces el riesgo de RCIU, por ende pues si ya nuestra paciente está con riesgo de obesidad o en obesidad, pues tenemos que realizar pruebas secundarias. Ahora, el antecedente asociado con mayor riesgo de RCIU es recién nacido previo con RCIU y también lo que es la preeclampsia. Por ende, pues hay que realizar la prevención secundaria. Y otro factor de riesgo es la muerte fetal en embarazo previo. La prevención secundaria entonces está dada por Doppler de arterias uterinas. Esto principalmente podemos empezarlo desde las 11 a 13 semanas y el seguimiento se va a realizar de las 20 a 24 semanas. También se puede dar aspirina, 100 miligramos vía oral en embarazadas que tienen factores de riesgo, principalmente pues en enfermedades hipertensivas, también pacientes que han tenido hijos con antecedente de muerte fetal y también patología materna inmunológica, como lo que es el siguiente. Eso sería todo. Muy bien. ¿A dónde vas? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Griselda. Griselda. ¿Griselda qué? Grisel. ¿Ah? Grisel. Grisel. Ajá. Apellido. Paucar Valenzuela. Paucar Valenzuela. Ya, vamos a registrar Grisel Paucar Valenzuela. Apenas termina. Se va. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya pues. Portugal, ¿alguna curiosidad? Ninguna. Está claro, perfecto.
para Grisel, ¿cuándo hacer, en quiénes hacer prevención secundaria? En pacientes con factores de riesgo, doctor, principalmente, como les decía, con antecedentes también. Factores de riesgo como lo que es preeclampsia, enfermedad hipertensiva del embarazo. ¿Cómo saber, pues, si quiero hacer prevención secundaria, que esta gestante va a tener preeclampsia? Si anteriormente, por ejemplo, en su anterior embarazo tuvo ya preeclampsia o anteriormente ya... Bueno, puede ser mismos, pues, antecedentes de preeclampsia, ¿no? Pero no todas las que tuvieron preeclampsia van a volver a tener preeclampsia. Entonces, cuando hablan de prevención secundaria, es hacer Doppler de la arteria uterina. Doppler de la arteria uterina, ¿en quiénes? En aquellas mujeres que tienen factores de riesgo para preeclampsia. Y aquellas mujeres que tienen factores de riesgo para restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, o antes, ¿a qué edad gestacional debemos de hacer Doppler de la arteria uterina para ver va a ser o no va a ser preeclampsia o restricción? Entre 11 a 13 semanas. 11 a 13 semanas. Si haciendo Doppler de 11 a 13 semanas concluyo o se concluye que... un segundo del hospital que me fastidia. Marisol. Ya. Ya. Perfecto. Si me has enviado el número, ya yo lo voy a llamar. Gracias, Marisol. Ya, está bien. Perfecto. ¿Qué? ¿Trabaja en el MINSA? ¿Dónde trabaja? ¿MINSA? Ah, colegio médico. Ya, hay una llamada que está entrando. Debe ser eso. Ya, chao. Un segundo me está llamando. ¿Aló? De la patita de Mickey Mouse. ¿Y dónde dice su color acá? El 2, el 3, es que son colores según la... ¿Y ya te la memorizaste? No, yo no utilizo, me lo han regalado. Yo no utilizo. Es que es muy rojo para mí. Es muy sutil. No es muy fuerte. Ah, es rojo, es muy fuerte. Yo me escribo con esto para que no sea tan... El otro tema. Empezaremos. Para empezar, vamos a definir lo que es la cardiopatía. La cardiopatía es cualquier trastorno, ya sea estructural o funcional, que va a afectar la capacidad del corazón para tener un funcionamiento correcto, una funcionalidad correcta. Estas cardiopatías pueden ser congénitas o adquiridas. Ahora, este aspecto de enfermedad cardiovascular en el embarazo está cambiando y va a diferir entre el lugar en el que se encuentre, ¿no? Debido a dos factores principalmente. Uno es la mayor supervivencia en mujeres con cardiopatías congénitas que van a llegar a normalmente, o sea, antes estas mujeres no podían llegar a concluir un embarazo, pero ahora sí se puede gracias a, digamos, el manejo de estas cardiopatías, ¿no?
cuanto a la epidemiología, esta enfermedad la enfermedad cardíaca va a complicar al menos el 1% de todas las embarazadas y alrededor de 3 millones de mujeres en edad fértil van a tener algún tipo de enfermedad cardíaca. Ahora, esta enfermedad o la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte materna indirecta. Y en cuanto a la causa principal, va a depender también en que, por ejemplo, en los países occidentales, la mayor causa van a ser las cardiopatías congénitas, ¿no? Que van de un 75 a un 82%, y las lesiones de derivación como la estenosis mitral. Y en los países no occidentales, las cardiopatías también son en menor proporción y acá aumenta lo que es la fiebre reumática. Para ver que, bueno, estas enfermedades cardiovasculares debemos tener en cuenta los cambios cardiovasculares normales en el embarazo. Por ejemplo, sabemos que el gasto cardíaco va a aumentar de un 40 a un 50% en el embarazo, que empieza a la semana 8 de gestación y bueno, va a alcanzar su punto máximo a mediados, ¿no? Ahora también en cuanto a la función ventricular, tanto los volúmenes ventriculares como la masa ventricular se va a acumular para adaptarse a lo que es la hipervolemia, ¿no? La presión arterial disminuye y la frecuencia cardíaca aumenta de 10 a 15 latidos por minuto y la resistencia vascular sistémica también disminuye. Debemos tener en cuenta estos cambios porque esto es normalmente lo que pasa en una mujer que no tiene una enfermedad cardiovascular, ¿no? Sin embargo, cuando una mujer padece una enfermedad cardiovascular, todos estos cambios se van a alterar y van a manifestarse de acuerdo a los signos y síntomas que van a presentar, y ahí debemos tener mayor atención con estas pacientes. Como indicadores clínicos de la enfermedad cardíaca, vamos a tener en cuenta que el 50% de las mujeres van a ser diagnosticadas durante el embarazo sin conocer previamente su enfermedad. Y el periodo crítico va a ser entre la semana 28 a la 32 de gestación por cambios hemodinámicos máximos. Los síntomas van a ser los habituales que tiene una gestante. La fatiga, la disnea, que se va a presentar hasta en un 75%, los edemas, que se van a presentar más que todo en mujeres o en las etapas de calor, en mujeres que viven en lugares cálidos, la otornea, los síncopes vasovagali y las palpitaciones. ¿Cuáles son los criterios de sospecha de cardiopatía? Van a ser la fatiga o disnea que empeoran o afectan las actividades diarias, los síncopes recurrentes sugieren arritmias, las acropaquias que indican hipoxia crónica, la cianosis que va a sugerir falla circulatoria o hipoxemia, los soplos cardíacos patológicos, diastólicos o sistólicos y las arritmias sostenidas. También dentro de estas, los soplos cardíacos van a ser los soplos cardíacos patológicos. También se va a asociar lo que es la ingurgitación yugular persistente, también en lo que son las acropaquias y también lo que es A ver, regresa. De esta diapositiva, bueno, la parte de síntomas habituales, fatiga, palpitaciones, disnea, eso lo conocen de medicina interna, ¿no? Y seguramente de cardiología. Pero lo más importante de esto es, si yo tengo una gestante que tiene una cardiopatía, muchos de nosotros podemos tener problemas cardíacos y convivir con nuestro problema cardíaco y no manifestarse. Entonces, igual pasa con las mujeres también, ¿no? Muchas mujeres tienen su problema cardíaco y no tener manifestaciones marcadas, quizás cuando hace ejercicio, fatiga, un poco de disnea, palpitaciones, pero durante el embarazo
por lo que ya se conoce que el volumen plasmático se incrementa entre 25 y 45% de la basal, eso nos va a generar problemas, y si es una cardiópata va a desencadenar insuficiencia cardíaca durante el embarazo. ¿A qué edad gestacional generalmente se desencadena? Por eso ahí dice periodo crítico. ¿A qué edad gestacional? Entre 28 y 32 semanas. Entonces, si yo tengo una gestante cardiópata, mi aspiración es llegar a 32 semanas sin problemas. Si llega a 32 semanas sin problemas, con esta gestante voy a llegar fácilmente 37 o más semanas de edad gestacional. ¿Por qué? Porque después de 32 semanas la posibilidad de que se complique ya no hay. ¿Por qué? Porque el volumen plasmático máximo tope se llega a 32 semanas. Si hasta acá el corazón ha respondido adecuadamente, ha tolerado, ya no se va a complicar. Justo lo que les comentaba, creo que a ustedes les he comentado del hospital regional. O sea, hacen aparecer que esa gestante que se murió por insuficiencia cardíaca a los 38 semanas. Cuando tenía control prenatal en el hospital y no han detectado, no se desencadenó, no se complicó a la edad de 28, 29, 30, 31, 32 semanas. Entonces, ese dato de que las gestantes o mujeres cardiópatas cuando se embarazan se puede complicarse hasta morirse entre 28 y 32 semanas. Después probablemente ya no va a haber muchos problemas. Sigamos. Dentro de la clasificación de riesgo de la gestación, bueno, el manejo va a ser multidisciplinario del paciente con enfermedad cardiovascular en el embarazo va a ser muy importante. Es necesario los especialistas de medicina, materno-fetal, cardiólogo, anestesiólogo y neonatólogo. Va a existir lo que es el CARPREX y el Sahara, que son las más conocidas y usadas, que es la puntuación de riesgo del CARPREX, en la que se va a asignar un punto a cada factor de mal pronóstico presente, que lo vamos a ver más adelante. Y la clasificación de riesgo modificada de la Organización Mundial de la Salud es la que mejor se correlaciona con las complicaciones maternas durante la gestación. Esto va a incluir los factores de riesgo. Y bueno, en gestantes con cardiopatía cianótica va a existir un mayor riesgo de aborto y una menor tasa de recién nacidos. Esta va a ser la clasificación modificada de la Organización Mundial de la Salud, que va a estar dividida por riesgos. Lo que vamos a ver es que en el riesgo 1 no va a aumentar la mortalidad materna y va a haber una leve morbilidad. En las condiciones va a ser que va a ser no complicada, leve o moderada. Entre estas va a estar estenosis pulmonar, la persistencia del lupus arterioso, el prolapso válvula mitral, las lesiones simples correctamente corregidas, como son la comunicación interauricular, el drenaje venoso, anómalo y otros. Los otros aislados ectópicos, auriculares o ventriculares. En el riesgo 2 van a estar los que son de leve aumento de morbilidad materna y moderada morbilidad. En estos encontramos el defecto septal auricular o ventricular no reparado, la tetralogía de Fallot reparada, las arritmias en la mayoría. En el riesgo 3 va a estar la disfunción ventricular izquierda leve, la miocardiopatía hipertrófica, la valvulopatía que no se considera, dentro de esta escala que es modificada, el síndrome de Marfan, que va a ser sin dilatación aórtica, la coartación reparada, la válvula aórtica bicúspide con dilatación aorta menor a 45 milímetros. De riesgo 4 va a haber un aumento considerable de la mortalidad materna y un grave aumento de morbilidad. Dentro de esta se va a considerar lo que es la válvula mecánica, el ventrículo derecho sistémico, la circulación de Fontan, la cardiopatía cianótica no reparada, otras cardiopatías congénitas complejas, el síndrome de Marfan con dilatación de aorta de 40 a 45 milímetros, la válvula aórtica bicúspide con dilatación aórtica de 45 a 50 milímetros. Y en el riesgo 4 va a ser de grave aumento de mortalidad materna y este va a ser de muy grave aumento de morbilidad. Dentro de eso está la hipertensión arterial pulmonar, la disfunción ventricular severa, la estenosis mitral severa, la estenosis aórtica severa sintomática con disfunción ventricular
cardiovascular con prueba de esfuerzo anormal o con hipertrofia ventricular. El antecedente de cardiomiopatía, periparto con obstrucción ventricular, el síndrome de Marfan con dilatación aórtica mayor a 45 milímetros, la válvula aórtica bicúspide con dilatación aórtica mayor a 50 milímetros, la coartación severa y la cardiopatía cianótica no reparada con superación de oxígeno menor a 85%. Esta es la última clasificación modificada de enfermedades cardiovasculares de la Organización Mundial de la Salud. Y a diferencia de la otra, en esta lo que vamos a observar es el riesgo, el porcentaje, pero en el caso del riesgo del 1 va a ser sin aumento de riesgo detectable de la mortalidad materna o sin aumento o aumento ligero de la mortalidad. El porcentaje del evento cardíaco materno va a ser de 2 a 5.5%. En el de riesgo 2 va a ser ligeramente aumentado de mortalidad materna o aumento moderado de la morbilidad, y el porcentaje de evento cardíaco materno puede ser de 5.7 a 10.5%. En el del nivel 2 a 3, este va a ser un aumento de riesgo intermedio de morbilidad materna y aumento moderado a severo de morbilidad, y el porcentaje de evento cardíaco materno va a ser de 10 a 19%. En el de riesgo 3, este riesgo va a ser considerablemente aumentado de mortalidad materna o morbilidad grave, y el porcentaje de evento cardíaco materno va a ser del 19 al 27%. Y en el de riesgo 5, el riesgo va a ser extremadamente alto de mortalidad materna, morbilidad grave, y va a ser el porcentaje de evento cardíaco puede ser de 40 al 100%. Es importante tomar en cuenta que en esta clasificación se tiene que tomar en cuenta lo que es la lesión cardiovascular que tenga la madre y también el bienestar fetal. Bueno, acá vamos a ver lo que es otros ítems como son el asesoramiento, que en el caso de todas, inclusive la de riesgo 1, tienen que ser asesoradas. El nivel de asistencia, y como podemos ver en el de riesgo 2 a 3 ya tiene que ser un hospital de referencia. En el riesgo 3 tiene que ser un centro experto en embarazo y enfermedad cardíaca, y en el de riesgo 4 igual tiene que ser un centro experto en embarazo y enfermedad cardíaca. La frecuencia mínima de controles durante el embarazo, en el riesgo 1 va a ser de 1 a 2 veces, en el de riesgo 2 va a ser una vez por trimestre, en el de riesgo 2 a 3 va a ser bimensual, en el de riesgo 3 va a ser mensual o bimensual, y en el de riesgo 4 tiene que ser mensual. Y bueno, el lugar de nacimiento también va a depender del nivel de riesgo. Bueno, básicamente estos van a estar muy relacionados a lo que es el nivel de asistencia que van a requerir este tipo de partos. Y bueno, esa es la otra escala, que es el CARPRE, donde se toma en cuenta lo que es la insuficiencia cardíaca, la isquemia transitoria, un ataque transitorio isquémico, un ACV, la arritmia, la clase funcional básica de NIHA o mayor de 2 a cianosis, la obstrucción ventricular. Bueno, básicamente, como les dije, esta se va a clasificar de acuerdo a los puntos que va teniendo para ver el riesgo de la gestante. Esta es en clase 1, la paciente va a ser asintomática y la mortalidad puede ser de 0.1%. En la 2 va a ser de disnea de grandes esfuerzos, la mortalidad es del 0.5%, en la 3 es de disnea de mínimo esfuerzo del 5.5%, y en el cuarto es la disnea reposo al 6%. También se puede clasificar de esta forma, que 0 puntos va a ser de bajo riesgo, menor al 5%, un punto de riesgo moderado de 27% y mayor a un punto de riesgo alto hasta un 75%. Continuando con el proceso, vamos a hablar de las principales patologías cardiovasculares. Tenemos la estenosis valvular. Bueno, en este caso, si la estenosis es severa, nos indica que el embarazo puede tener un fallo cardíaco derecho, arritmias auriculares o regurgitación tricuspide. Si es que presente o no síntomas antes del embarazo. Ahora, las mujeres embarazadas que tengan obstrucción severa, se debe de hacer la corrección antes de
quedar embarazadas. Ahora, si hay una insuficiencia cardíaca derecha durante el embarazo, se puede hacer una valvulotomía, ¿no? Con balón. También tenemos lo que es la tetralogía del Fallot. Bueno, en gestantes no operadas indica que es, que es un riesgo muy alto, tanto para la madre y el feto, y esto va a relacionarse con lo que es el grado de cianosis. Ahora, los cambios del embarazo van a aumentar lo que es el shoot de derecha a izquierda y también lo que es la cianosis. Ahora, en el parto nos indica que es muy importante monitorizar lo que es la presión arterial sistémica y la gasometría, ¿no? Para evitar lo que es la vasodilatación sistémica. Tenemos lo que es la coartación de la aorta. En este caso nos dice que las gestantes que no están operadas, el tratamiento de la hipertensión es un poco complicada, pero un tratamiento agresivo puede resultar en una hipotensión en la parte distal, ¿no? Ahora, el crecimiento fetal puede ser normal, pero a veces puede presentar un retardo del crecimiento por reducción del flujo placental. Ahora, la ruptura de la aorta es la principal causa de la muerte materna y también se ha descrito en el embarazo, ¿no? Ahora, la ruptura del aneurisma del círculo ilíaco. El aumento de volumen plasmático y del gasto cardíaco del embarazo aumenta lo que es el riesgo de la disección o ruptura de la aorta, por lo que se debe tratar con lo que son beta-bloqueadores, ¿no? También tenemos lo que es la transposición de grandes arterias. Bueno, aquí nos indica que va a presentar una discordancia de ventrículo arterial y es muy frecuente la supervivencia de este, ¿no? Pero las gestantes que ya fueron intervenidas con técnicas de neocanalización auricular, nos indica que los principales problemas se van a relacionar con lo que es la vulnerabilidad del ventrículo derecho a la sobrecarga del volumen, ya que está sometido a lo que es la circulación sistémica y al riesgo elevado del bloqueo auriculoventricular. Tenemos también lo que es la comunicación interauricular. Indica que las gestantes toleran bien incluso los cortocircuitos grandes. Ahora, van a presentar riesgos de arritmias supraventriculares y embolismos paradójicos. Ahora, debe reducirse lo que es, en lo posible, lo que es los efectos de la estasis venosa en los miembros inferiores y los asociados a hemorragia severa que pueden presentar lo que es el cortocircuito derecho y izquierdo, ¿no? Se debe valorar lo que es la presión pulmonar. En la comunicación interventricular, también dice que puede tolerar bien, solo si son grandes o hay una hipertensión pulmonar, ¿no? Debe evitarse lo que es la hipotensión severa por hemorragia posparto, pues puede ocasionar o invertir lo que es el cortocircuito, ¿no? En estos casos se utilizará volúmenes y vasopresores. Tenemos lo que es la atresia tricúspide. Dice que la válvula auriculoventricular derecha no está perforada, por lo que el flujo venoso llega a lo que es el ventrículo izquierdo atravesando el centro interauricular. Hay supervivencia esporádica hasta la segunda o quinta década. Incluso los embarazos se llevan bien. Tenemos lo que es el síndrome de Eisenmenger, lo que nos indica que la mortalidad materna inicialmente era superior al 50%, pero ahora se ha reducido de un 30-40%, ¿no? Pero tiene un elevado riesgo de muerte súbita y lo que es la elevada incidencia de tromboembolias, ¿no? Así que el embarazo deba de proponerse una interrupción del embarazo. A esto se va a deber a que durante la gestación, al disminuir lo que son las presiones sistemáticas y elevarse lo que es la sobrecarga ventricular derecha, va a aumentar lo que es el shunt de derecha e izquierda, con lo que se va a acentuar lo que es la cianosis y se va a reducir el flujo pulmonar. También indica que se va a asociar, se asocia a mal pronóstico fetal en un 25% de los embarazos, ¿no? Un 25% de embarazos van a llegar lo que es al término. También presenta una elevada tasa de prematuridad, retraso del crecimiento intrauterino y una muerte perinatal. Tenemos también lo que es la enfermedad de Epstein. Nos indica que la supervivencia
Ahora, su pronóstico a largo plazo va a depender de la severidad de la insuficiencia tricuspidia, de la disfunción ventricular derecha y de la cianosis por Shunt de derecha e izquierda interauricular. Ahora, las complicaciones más frecuentes en cianóticos, insuficiencia cardíaca derecha, endocarditis, embolismo paradójico e hipoxia fetal. En el síndrome de Marfan, vamos a ver que es una enfermedad hereditaria del tejido conectivo que va a ser transmitida con carácter autosómico dominante, que se reconoce por alteraciones oculares, esqueléticas y cardiovasculares. Ahora, las complicaciones más graves que van a estar asociadas al embarazo son lo que es la disección y ruptura aórtica, que suelen originarse en la aorta ascendente, que son más comunes lo que es en el tercer trimestre o en el posparto medio. Y lo que es la dilatación de la raíz aórtica mayor a 4 centímetros se identifica al grupo de mayor riesgo, tengan o no lo que es la regurgitación aórtica. Tenemos que ver que van a haber dos puntos en aquí, que va a ser un punto preconcepcional y uno ya respecto al manejo de las complicaciones durante el embarazo. Inicialmente tenemos que hablar acerca de lo que es planificación familiar, ya que muchas de estas mamás que tienen cardiopatías no van a ser capaces de viabilizar lo que es un embarazo. Entonces, lo primordial aquí va a ser lo que es la planificación familiar, ver lo que es el método anticonceptivo y poder ver cómo van a ir esos embarazos a futuro, ¿no? Y generalmente este punto se debe ver en lo que es la adolescencia, ya que las mamás que corren más riesgo en tener mayor complicaciones durante el embarazo van a ser aquellas que superen los 45 años. Y de esta manera, pues, disminuimos tanto riesgos fetales como riesgos maternos. Hablando de lo que son los riesgos maternos, generalmente van a ser enfermedades de alto riesgo. Como ya se pudo mencionar en las clasificaciones anteriores de lo que es el CARPREC, se van a hablar de enfermedades, o bueno, vamos a hablar de un embarazo totalmente contraindicado en aquellas enfermedades que implican un gasto cardíaco limitado, como son afecciones obstructivas izquierdas, las cuales no van a ser toleradas durante el embarazo. La caída de las resistencias vasculares periféricas implican que se tolerará bien las insuficiencias valvulares del lado izquierdo y también los cortocircuitos de izquierda a derecha, pero sin embargo si son de derecha a izquierda no se tolera. Está bien establecido que la hipertensión pulmonar primaria y el síndrome de Ensey-Menger son contraindicaciones totales para lo que es un embarazo, y también la necesidad de anticoagulación secundaria por prótesis mecánicas también implican un riesgo materno y fetal importante. Y bueno, esta clasificación ya la mencionaron, que es el de CARPREC. Otro que hablamos de lo que es el riesgo del feto, vamos a hablar de lo que es la translucencia local, que va a ser un monitoreo continuo. Esto viene a ser un tipo de procedimiento predictivo que va a medir lo que es la acumulación de líquido amniótico de lo que es la nuca del feto. Y bueno, esta generalmente se toma normalmente en la semana 11 y 14 de gestación, pero en este caso va a ser un monitoreo constante, entonces va a tener que tomarse en la semana 11, 14, 16 y 20. Bueno, generalmente antes de la concepción sí existe un riesgo de cardiopatía transmisible hacia lo que es el feto de parte de la madre, pero este riesgo no supera lo que es el 0.08%. Por en cambio, si una madre sí tiene una cardiopatía presente, el riesgo sube a un 4%. Y sobre todo, hay algunas enfermedades que sí presentan un patrón autosómico dominante que superan hasta un 50% de transmisión de la madre al feto, como por ejemplo lo que es el síndrome de George, el síndrome de Marfan, una miocardiopatía hipertrófica y lo que es el síndrome de Wolff. Bueno, otro que existe ya complicaciones fetales y neonatales en las gestantes con cardiopatía es mayor que en la población en general. Por ejemplo, el riesgo de un RCU, de que nazca prematuro, una hemorragia peritoneal y que se pierda el feto, aumenta la posibilidad en una madre cardiópata hasta un 18%, que en una madre no cardiópata que podría ser un 7%. Y bueno, acerca de los anticonceptivos y ya la terminación de lo que es el embarazo, pues se van a recomendar lo que son métodos naturales, los métodos naturales y los métodos de barrera van a tener porcentajes de fallo muy alto y por lo tanto no son recomendables.
al igual lo que es la píldora anticonceptiva, ya que presenta un alto riesgo de embolígeno, y sí se va a recomendar lo que es la píldora en frente a lo que es la multipíldora o píldora combinada. También lo que son las inyecciones de depósito de progestágeno se considera una alternativa bastante factible, especialmente en aquellas adolescentes cuyo cumplimiento terapéutico no es alto. También algunos dispositivos intrauterinos, como viene a ser el DIU, son muy efectivos y seguros, con una tasa reducida de sangrado y bajo riesgo de infección. La esterilización viene a ser una indicación bastante fuerte en este caso de embarazos, y el riesgo de la terminación del embarazo es mayor cuanto más avanzado es el embarazo. Por ello, la terminación del embarazo se recomienda en lo que es el primer trimestre, y el método de elección va a ser lo que se le da. El aborto inducido con lo que son antiprogestágenos o administración intravaginal de prostaglandina se considera contraindicado, ya que presenta efectos cardiovasculares que no van a ser predecibles. Y lo que es el manejo ya de las complicaciones cardiovasculares durante el embarazo, generalmente estas madres van a tener que ser sí o sí hospitalizadas durante lo que es el tercer trimestre, y pues se les va a indicar el reposo, monitorización de la enfermedad de base, la administración de oxígeno, como por ejemplo si la paciente presenta cianosis, ¿no? Y va a ser muy necesario lo que son los controles ecográficos. Aquí hay una pequeña tabla que, como mi compañera ya la mencionó en las anteriores clasificaciones, que mencionan las cardiopatías de alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo, y de las que vamos a hablar vamos a ser de las de alto riesgo. A una de estas van a ser lo que es la insuficiencia cardíaca. Como sabemos, el tratamiento base de este tipo de enfermedades vamos a ser lisdecas y las dos, pero estos van a estar totalmente contraindicados y van a considerarse lo que son fármacos no seguros, porque hablando solo de lisdeca, va a afectar lo que es un desarrollo renal, y como sabemos, el riñón va a jugar un papel importante en lo que es el equilibrio de lo que es el líquido amniótico, y si no hay función renal adecuada, pues vamos a poder ocasionar lo que es un motivo grave. Y por lo tanto, debe evitarse durante el embarazo. El ARA2 tiene un efecto similar a lo que es el IECA, y también debe evitarse durante todo el embarazo. También puede producir lo que es el hipotiroidismo renal, y también va asociado a lo que es la prematuridad. Hablando de lo que es la amiodarona, esa es la que produce el hipotiroidismo, y es por eso que se debe realizar diferentes controles durante el embarazo. Y si es que se necesitaría un fármaco relacionado con esta familia, pues se necesitaría recién como ya una segunda elección. Hablando de lo que es la espironolactona, pues sí se ha relacionado también con algunas anomalías genitales, por lo tanto se debe evitar durante el embarazo. Los acenoflumarínicos, que se relacionan con lo que es el síndrome de neuropatía por warfarina, y los acenoflumarínicos pueden ser reemplazados con lo que son anticoagulantes de bajo peso molecular, como viene a ser la amilorida y también como la heparina de bajo peso molecular. Lo que es los fármacos relativamente seguros y que no tienen efectos teratogénicos, pero sí pueden tener otro tipo de efectos, viene a ser la aspirina, que generalmente se utiliza para la prevención de lo que es la preeclampsia. Diuréticos que sí se pueden utilizar, pero no los entonces pueden utilizarse como la hidrocloroquina. Bloqueadores beta, como viene a ser el propanolol, y digoxina, que también su uso es seguro durante el embarazo, pero siempre y cuando se den dosis terapéuticas estándar, ¿no? Como por ejemplo 0.25 a 0.75 miligramos. Esta también es durante la lactancia. Otros antagonistas de calcio, como viene a ser la adenosina, la proteinamida, su utilización es bastante segura para el tratamiento, por ejemplo, de las cardiopatías supraventricular, como la proteinamida. También es seguro durante el tratamiento de las arritmias maternas y fetales. La lidocaína, la lecainida, que también se ha convertido en tratamiento de elección, sobre todo en aquellas arritmias fetales, especialmente en aquellos que son resistentes a la lidocaína. Y ya hablando de lo que son las enfermedades de alto riesgo, como vienen a ser las arritmias, pues las arritmias sostenidas, como tenemos en el síntomas, son más frecuentes durante el embarazo. Sí van a poder continuar con su tratamiento de base, como por ejemplo lo
son fármacos de primera elección como profilaxis ante una anemia. Y si existe una anemia ventricular maligna, la perversión eléctrica es segura también, no da ningún riesgo así. Otra enfermedad que vemos es la tromboembolia, ya que durante el embarazo existe un riesgo mucho más elevado, de hasta 11 veces, y es mucho mayor si es que esta es después de una cesárea, ¿no? Y el tratamiento de elección aquí, como ya lo había mencionado antes, viene siendo heparina de bajo peso molecular, la cual es segura. El endocarditis, pues en algunos lugares sí se utiliza lo que es una profilaxis antibiótica, pero según la American Journal y la Sociedad Europea de Cardiología no recomiendan hacer una profilaxis antibiótica, pero sí se podría utilizar en aquellos casos que refieren a un alto riesgo y podríamos utilizar lo que son penicilinas y también gentamicina. En lo que es la insuficiencia cardíaca, pues tiene mucha relación con lo que es el embarazo, ¿no? En cualquier embarazo podemos observar síntomas como la fatiga, el descenso de la capacidad de ejercicio, la disnea, lo cual se podría confundir mucho en el momento del diagnóstico de esta misma. Pero si observamos ya aumento del flujo venoso auricular y la presencia ya de un edema periférico, ya podríamos hacer un diagnóstico más seguro de que es una insuficiencia cardíaca y por lo tanto podríamos medicar a la paciente, ¿no? En este caso, la paciente, como ya lo mencioné anteriormente, no va a poder tomar ni IECAS ni ARA2, pero sí va a poder hacer reposo en cama, dieta pobre en sal, porque es un tipo de tratamiento hacia la insuficiencia cardíaca, y también podríamos añadir fármacos, lo que son bloqueadores como propranolol, digitálicos, si están indicados como la digoxina, y también diuréticos orales como la bueno, ahora para hablar sobre el trabajo de parto y parto, en lo que se prefiere normalmente es aquí el parto vaginal, ya que va a disminuir las complicaciones que va a tener el dar un parto, digamos, con cesárea, ¿no? Y la inducción casi siempre va a ser segura. Ahora, en cuanto a la cesárea, esto se va a limitar a ciertas indicaciones obstétricas, ¿no? Que tenga la madre, por ejemplo, la raíz aórtica dilatada mayor de 4 centímetros, o un aneurisma aórtico, una insuficiencia cardíaca severa aguda, una estenosis aórtica sintomática severa, un infarto de miocardio reciente y una necesidad de reemplazo valvular, ¿no? Entre otras patologías también vamos a tener el síndrome de Marfan con dilatación aórtica en toda paciente que van a estar en tratamientos policumarínicos en el momento del parto, el deterioro hemodinámico rápido y si el parto vaginal no es posible, la hipertensión pulmonar y coartación aórtica acompañada de aneurisma. En cuanto a la analgesia y anestesia, obviamente se tiene que disminuir el dolor justamente para evitar aquellos síntomas que precipiten alguna enfermedad cardíaca. Y la analgesia que se va a recomendar va a ser la analgesia epidural. Obviamente, si es que la paciente presenta hipotensión, puede ser potencialmente mortal, ¿no? Si es que hay una hipertensión arterial pulmonar o una estenosis aórtica debido a que el gasto ventricular va a depender de una precarga adecuada. Entonces, aquí lo que se va a preferir va a ser una analgesia regional o una analgesia general. Y en el parto vaginal va a ser suficiente con una analgesia epidural más una sedación intravenosa. Ahora, hay ciertas ocasiones en las que la paciente, mientras está dando el parto, puede presentar también o puede exacerbar su patología cardíaca o una insuficiencia cardíaca, ¿no? Esta descompensación durante el trabajo del parto puede manifestarse con edema pulmonar con hipoxia o con una hipotensión o ambos a la vez. Y si se precipita, va a ser por taquicardia y se va a preferir el control con agentes cardíacos como los beta-bloqueadores, ¿no? Y eso sería todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Acá hay tres cosas, ¿no? Si yo tengo una mujer en mi edad reproductiva, entonces la pregunta será, ¿puede embarazarse
esta mujer en edad reproductiva, lo ideal es que use anticonceptivos, evitar el embarazo. Ahora, lógicamente eso va a estar en función al grado de insuficiencia cardíaca. Grado 3, grado 4, incluso si hablamos de anticonceptivos, usar un anticonceptivo definitivo. O sea, no deben de embarazarse. Grado 3, grado 4. Ahora, si logra embarazarse, si se embaraza, el manejo de esta gestante debe ser multidisciplinario, o sea, en equipo, en la que participe el cardiólogo, el ginecólogo, y si hay complicaciones, porque puede haber complicaciones renales, el nefrólogo y lógicamente la nutricionista. Control prenatal en un hospital por diferentes especialidades. Llega el... un segundo. Aló. Dígame. Ahorita estoy en clases, llámame en 30 minutos. Ya, entonces, si ya se embarazó, el control es multidisciplinario, ahí viene la terminación del embarazo. Ustedes van a ver en los hospitales, la mayor parte de los ginecólogos consideran que el parto debe terminar por vía abdominal, cesárea. Y no es así. Si yo comparo parto vaginal, cesárea, sigue siendo prioritario el parto vaginal. Parto vaginal. Salvo que esté pues en estadio 4. Porque se ha visto que cuando uno hace cesárea y no parto vaginal, estas mujeres que se someten a la cesárea tienen más complicaciones comparando con gestantes que entran al trabajo de parto y se produce parto vaginal. Solo considerar que hay que acelerar el trabajo de parto, ¿no? Acelerar el trabajo de parto. ¿Y cómo aceleramos el trabajo de parto? Parto sin dolor. Y si uno habla de parto sin dolor, hay un montón de formas de parto sin dolor. Pero el más efectivo será pues con anestesia. Colocar un catéter epidural. Y con catéter epidural las contracciones no desaparecen. Solo el dolor desaparece o no va a haber dolor. ¿Por qué? Porque su compañera ha mencionado, el dolor es un factor que puede desencadenar o agravar la insuficiencia cardíaca. Porque el dolor genera ¿qué? Hormonas de estrés. Y dentro de las hormonas de estrés está la adrenalina. Y la adrenalina va a generar una taquicardia, ¿cierto? Y esa taquicardia, ya en una mujer que ya tiene problemas de corazón, agravar si es que ya tiene, o desencadenar si no tiene todavía insuficiencia cardíaca. Entonces, si queremos evitar eso, parto sin dolor, anestesia epidural. ¿En qué momento colocar anestesia epidural? Cuando la gestante presente una dilatación de 5. Tampoco antes. Entonces, colocamos la anestesia epidural con una dilatación de 5. La dilatación va a ser rápido. Podrá ser en 1 hora, 2 horas, rápido. Porque toda esa zona se relaja. Y en el momento del expulsivo,
tiene que haber pujos dirigidos, porque ella no se va a darse cuenta si hay contracción o no hay contracción. Como no se da cuenta si hay contracción, no va a poder pujar. Nosotros tenemos que dirigir. La mano debe estar encima del abdomen. Basta que nuestra mano detecte que está empezando contracciones uterinas, le decimos a la paciente que puje. Pujos dirigidos. Los pujos tienen que ser concordantes a las contracciones uterinas. Y con eso evitamos problemas en la gestante. Entonces, conclusión, estas gestantes que tienen problemas cardíacos deben de terminar en parto vaginal. Ahora, creo que por ahí he visto también una diapositiva. Otro de los momentos en la que la gestante cardiópata puede complicarse es en el posparto inmediato precoz. ¿Por qué? Porque ustedes entenderán, útero ocupado, cómo está el retorno venoso. Está disminuido. Una vez que se produce el parto, ese útero que comprimía los grandes vasos deja de comprimir y el retorno venoso será mayor. ¿Y eso qué me va a generar? Débito cardíaco. Habrá mayor débito cardíaco. Si se incrementa el débito cardíaco, eso para que pueda producirse necesita una mayor fuerza de contracción de las fibras cardíacas. Eso puede empeorar. De ahí que en el posparto inmediato tenemos que estar al pie de la paciente, al pie, para poder detectar los menores cambios en el puerperio inmediato. Muy bien, sería bueno que sigan revisando. Son las 5, nos iremos y nos quedemos el día.